Bienvenidos a todos a Plazas Educativos, un programa para enseñarles a ustedes cuáles son las opciones para ustedes en el sistema escolar. Tengo aquí conmigo hoy Megan Riñevich y vamos a hablar de las opciones para ustedes. Megan, bienvenido. Gracias. Entonces, ¿y dónde trabaja usted? Yo trabajo a Southern High School. Yo soy la facilitadora de Signature. Ah, lindo. Entonces, vamos a hablar hoy de qué? Entonces, ¿de qué tema? Vamos a hablar de AVID. Y AVID con las siglas en inglés, por sus siglas en inglés A, B corta, I, D, AVID. ¿Qué es AVID? AVID significa adelanto a través de la determinación individual y es una organización dedicada a preparar a todos los estudiantes para la educación superior y más oportunidades postsecundarias. Entonces, tiene que ver con programas. Entonces, un programa que tenemos en el sistema escolar que para ayudar a los chicos a adelantar entonces su futuro en la educación, por ejemplo. Sí. Sí. Tengo algunas preguntas para usted, entonces, para ayudar a la gente a entender lo que hacemos, ¿verdad? ¿Vale? Está bien. Entonces, si tengo un hijo en la secundaria, ¿qué opciones tengo yo para inscribirlo en los cursos el año que viene? Los estudiantes tienen muchísimas opciones a través del condado. Como AVID y todos con médicas y artes y ciencias y todos, pero AVID es para los estudiantes quien quieren ir a la universidad o preparar sus por los postsecundarios, otras opciones. Está bien. Si los chicos ahora tienen interés en seguir con sus estudios, por ejemplo, sí. ¿Para quiénes es el programa específicamente? ¿En la secundaria todos pueden participar? Sí, todos pueden aplicar a participar, pero son para los estudiantes en grado sexto hacia el final de la escuela. Es como un equipo de estudiantes quien tienen la misma meta y quien quieren trabajar juntos para ir a la universidad. Y los estudiantes a veces necesitan un poco ayudar con información de la universidad. Quizás no conocen el proceso o no entienden el proceso. Y los profesores o los maestros del programa pueden ayudarles. Y todos los estudiantes tienen la misma meta, entonces pueden seguir juntos al final y adelante para adelantar todo. Entonces, si tengo entendido, del sexto al grado 12, entonces ya pueden participar, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el proceso de solicitar un puesto en AVID, por ejemplo? Los estudiantes necesitan hablar con los maestros en middle school o en high school y preguntar, decir, tengo un interés en AVID, yo quiero entrar hay una aplicación. A veces es solamente hay una pregunta, ¿por qué quieres estar en el programa de AVID? Tiene que tener interés, pues. Sí, y después del interés, ellos miran y quieren ver si los tienen habilidades de leer y escribir y si necesitan ayuda con esto, AVID puede ayudarles. Sí, entonces, ¿qué ayuda en inglés o en español con eso? Ellos tienen instrucción en inglés. En inglés tienen instrucción, entonces serán para los chicos que quieren participar del sexto al grado 12, entonces, y que quieren también entonces seguir con sus estudios en el futuro, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Hay más requisitos para los chicos? Los estudiantes tienen que mantener una asistencia en la escuela. Tienen que asistir cada día, pues, entonces, a la escuela. Y tienen que tener notas buenas, pero no perfectas, porque la AVID es un programa en que, por ejemplo, yo tengo un grado C y quiero tener una nota más alta. Yo entro en el programa y con mis profesoras, mis maestras y mis otros equipos de estudiantes, yo trabajo para subir más alta en el nivel, porque los profesores les dan herramientas para
para Ayudar, sí. sí, Para ayudar. para estudiar, para tomar apuntes, para Ujú. trabajar con otros, para hacer mejor su organización personal. Lindo, entonces ya un beneficio de eso, que si tengo entendido bien, es que ayuden con los estudios para organizarse. ¿Hay más beneficios al programa? Mencionó usted entonces ya que es un equipo, es como colegas, ¿verdad? Sí. Una clase con maestros, con la escuela. ¿Hay más beneficios para los chicos? Sí, los maestros tienen información de la universidad y ellos saben cómo aplicarla a la universidad y saben qué necesita para entrar Sí. y asistir y tener más Más ayuda, entonces más sí, sí, apoyo en casa, sí. ¿no? Es que yo sé que en mi caso, por ejemplo, personalmente, a mis padres no leían inglés y no hablaban tampoco, no me ayudaban con nada con la universidad. Entonces fue un proceso difícil porque yo estaba solo. Ojalá que existiera Avid en ese entonces, Sí. no existía, ¿verdad? Entonces ya para ayudar, para organizarme en inglés, para poder participar en el proceso de estudiar más, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? Bueno, entonces ya, ¿cómo puedo yo como padre ayudar en casa a mi niño? Sí, solamente tiene que establecer un sitio o un tiempo de silencio en tu casa donde no hay mucha distracción, porque los estudiantes necesitan mantener notas, estudiar, ellos necesitan desarrollar preguntas inteligentes y por sus tareas. Y cuando tienen las Preguntas. Sí, las preguntas, pero si tienen el apoyo y se envuelven con sus hijos de los padres y también como una cheerleader puede hacerla. Un porrista, entonces ya sí. sí, quiero que siga. Sí, no tienen que saber, los padres no necesitan saber cómo entrar a la universidad porque el programa es... El que ayuda con ese sitio. Entonces, si tengo entendido bien, entonces ya por lo que me dijo, tengo que tener un espacio, en mi caso un lugar para estudiar para el chico, darle la herramienta, como dijo, esto de poder tener éxito. Y también no tengo que saber mucho de la materia, sino darle el apoyo en que sí se puede. Entonces ya, sí se puede. Este se llama The Avid Way. Ellos podemos hacerla juntos, pero porque tenemos la misma meta en el programa de Avid y queremos entrar a la universidad o tener más oportunidades postsecundarias. Los estudiantes necesitan tener herramientas y el mente de hacerla, pero nosotros, los profesores, las maestras, les dan herramientas como estudiar, cómo tomar apuntes mejores y mejorar las notas en escuela. Entonces, como en una comunidad entre la escuela, la comunidad entonces en la clase y también en casa, entonces hay tres partes, ¿no? Para ayudar al chico entonces a seguir, porque para los hijos que quieren seguir estudiando es un proceso, bueno, entonces es un proceso que abruma a veces a la gente, que es un proceso largo de solicitar un puesto en la universidad y de poder seguir con el proceso, qué tengo que saber yo, cómo lo puede. Y habrá que hablar español, entonces me imagino que los padres pueden llamarnos a nosotros, entonces ya para que expliquemos en español. ¿Tenemos materias en español también? Sí, tenemos materias en español. A veces las materias no son tantísimas materias, pero tenemos materias de las cosas más importantes y los estudiantes tienen el poder a preguntar a la maestra o otro. Mis padres quieren más información en español o quieren conocerte y hablar un poco, pero mis padres no tienen el idioma perfecto en inglés. Las maestras saben y está bien y están para ayudar a la familia, porque si la familia quieren la asistencia, si quieren, la familia quieren
ir a la universidad, Sí, el estudiante. el estudiante, sí, para participar, para ver. Pero es un gran proceso y Ujú. necesitan empezar en el grado sexto o Sí. 7 o algo para practicar el proceso Sí, sí. de escuela. Sí. Porque a veces solamente Ujú. necesitan saber cómo ir a la escuela. ¿Cómo hago? ¿Cómo se hace aquí? Sí, Sí. ¿dónde me siento en la clase? ¿Enfrente, en centro? ¿Con quién me comunico? Sí. A veces, ¿no? Porque, y para mayor información, ¿con quiénes entonces pueden hablar los padres? Sí, pueden hablar con los consejeros académicos Ajá, en la los consejeros escuela. en la escuela. Académicos, sí. Ajá. O al maestro de clase, cualquier clase en que están cómoda. Sí. En cualquier maestro, porque muchos maestros saben Del programa. del sí. programa. Y hay un maestro del programa de AVID en cada escuela secundaria en nuestro condado. Ajá. Pero también pueden ir a aacps.org. Ajá. Entonces sitio web, ¿verdad? Sí. ¿Barra qué? Entonces, Para AVID. Avid. A, B chiquita, entonces, ¿verdad? Sí. La B corta, como decimos. Sí. I, D, ¿verdad? Avid. Sí. Entonces, www.aacps.org/Avid. Sí. Entonces, para mayor información. ¿Y tenemos algo en español allí también? ¿O? Sí, hay un poquito en algo, pero en AVID, por el sitio de red internacional, tiene muchísima información de AVID lindo. en español también. Me imagino que pueden llamarnos a nosotros dos directamente. Hay Sí. mucha gente aquí en el condado. Hay mucha gente aquí entonces que quiere ayudar a los chicos, ¿verdad? Sí. Y también que mucha gente que habla castellano, español, Sí. para ayudar también a los padres. Entonces, me imagino que ellos también pueden llamarnos, escribirnos por correo electrónico. Por todo. Por Sí. todos Y me lados. manda un Y la correo. oficina aquí, entonces el departamento de AVID, entonces en la junta directiva, entonces la board, Sí. también. Sí, Arita. Arida, entonces la Sí, señora sí. Arida, entonces, y yo trabajo con ella personalmente, entonces nos podemos comunicar también. Hay muchísimas herramientas tanto para los padres aquí para ayudar, ¿verdad? Tantas, sí. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces gracias, Meg, entonces gracias por habernos visitado hoy, entonces ya para hablar del programa AVID. Gracias. Y fue un gran placer. Entonces espero que los padres aquí pueden disfrutar entonces ya de la información acá. Y contáctese con nosotros, entonces comuníquese con nosotros si tienen alguna duda o pregunta. Gracias.